Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche lo llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Buenos días, que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Qué gran privilegio nos da el Señor una vez más de poder estar este ratito juntos en torno a su palabra, ¿verdad? Y siendo bendecidos por medio de ella. Ya todos conocemos esta historia, la historia de David y Goliat. Aquí no termina. Me gustaría y te animo, cuando estés en tu casa y tengas un hueco, pues leas 1 Samuel capítulo 17, porque se nos habla completamente de la historia de David y Goliat, cómo David venció a aquel gigante. Seguramente que a lo largo de nuestras vidas hemos escuchado miles y miles de veces esta historia. De hecho, han habido películas con respecto a esta historia entre David y Goliat. Pero me gusta mucho porque en esta historia se nos habla de un joven llamado David, y que fue una persona heroica, fue una persona que confiaba plenamente en Dios. Él sabía que Dios lo iba a ayudar a vencer a este gigante que desafiaba al pueblo continuamente. Durante 40 días, este paladín, este gigante, desafiando al pueblo de Dios. Y me gusta esta historia, de qué manera David pudo vencer a este gigante. Y también saber el alivio que significó para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba atemorizado, tenía miedo, tenía pánico, viendo a aquel hombre de gran estatura y cómo imponía hacia el enemigo, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos en esta historia que David fue una persona que tuvo coraje, una persona que tuvo vigor para cumplir con esta tarea. Me gusta esta historia porque si nos fijamos bien, David no solamente venció a un gigante, él venció a todos sus gigantes que le hacían temer. Ellos lo veían como un niño, como un pastor, a un jovencito. Pero sin embargo, ese día, ese gran día, David venció a sus propios gigantes. Quise contar esta historia porque seguramente que a lo largo de nuestra vida hemos tenido que enfrentar gigantes. No como Goliat, seguramente que a nadie nos gustaría encontrarnos un hombre de esa estatura y que venga a enfrentarse contra nosotros, porque sabemos que medía más de 3 metros y era un hombre corpulento, un hombre bastante fuerte. Seguramente que a nadie nos gustaría enfrentarnos a una persona de esas cualidades, ¿verdad? Pero sí es cierto que a lo largo de nuestra vida nos encontramos con gigantes, con diversos nombres. Podríamos llamarlo el desánimo, la tristeza, el exnovio o la exnovia, la escasez económica, la enfermedad, todo esto que estamos pasando en cuanto a la pandemia, la crisis. Existe tanto Goliat como gente en este mundo. ¿Y saben lo que hace el gigante? La misión del gigante, lo que hace en nuestra vida es provocarnos, lo que hace es asustarnos y dejarnos desprovistos de defensa. Me gusta mucho la historia de David, porque fue extremo en su proceder, no solamente porque mató al gigante, sino porque él entendió la posición que él tenía en Cristo Jesús. A pesar de ser una persona joven, a pesar de ser un jovencito, él entendió en todo momento que Dios estaba con él. Por eso me gusta mucho, si nos fijamos en 1 Samuel 17, en el versículo 37, dice, añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Esas fueron las palabras que David dijo. Es verdad que David tuvo que enfrentarse con diferentes gigantes en el sentido de las diferentes situaciones en las cuales él tuvo que pasar. Él como pastor, cuando él cuidaba su rebaño, muchas veces venían animales a atacar al ganado y él los defendía. Él los atacaba para cuidar completamente cada una de las ovejas de su padre. David era un muchacho, pero un muchacho que en Dios le había dado resultados. Lo había conocido y por esa misma razón era capaz de enfrentarse a algo que nunca antes había visto, un hombre con esas características tan corpulento. Él no tuvo miedo. David fue una persona que en medio de esa situación, viendo a aquel gigante, no tuvo miedo. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos frente al gigante, podemos seguir creyendo que Dios está con nosotros? Me gusta mucho lo que David
en este mismo capítulo, en 1 Samuel, dice a partir del versículo 45, cuando David va a enfrentarse al filisteo. Dice el versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sigue diciendo, Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Esas fueron las palabras que dijo David. David lo tenía bien claro. David no iba en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, sino David iba en el nombre del Señor. David dejó aquella situación, aquel gigante, en las manos de Dios. Cuán importante es para poder vencer al gigante, sea el nombre que sea el gigante, el nombre que le queramos poner, cuán importante es que tú y yo lo dejemos en las manos de Dios. Me encanta la historia de David, como lo he dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Vemos que David es una persona que no se intimida, que no se deja vencer. De hecho, él no se enoja con Goliat por haberse metido con el pueblo de Israel y con todo el arrojo que sus pocos años le daban. Él se enfrentó a sus miedos, él se enfrentó a sus temores y a sus inseguridades. La próxima vez que venga el gigante que te atormenta tu vida, repita aquellas palabras que David le dijo a Goliat. Y no olvides y cree con fe que es Dios a través de ti, el que está venciendo esa imposibilidad o quitando de tu corazón eso que te duele tanto. No basta con vencer al gigante. Una vez que hayamos vencido al gigante, tenemos que hacer lo mismo que hizo David, cortarle la cabeza, cortar al gigante de raíz. Y eso significa negarle toda la autoridad en nuestra vida. Es decirle a ese gigante que no hay lugar para él en nuestra vida y que lo vamos a vencer. ¿Sabes para qué? Para que no vuelva a aparecer. ¿Sabes qué hubiese pasado si David no le hubiese cortado la cabeza al gigante? Seguramente que el gigante se hubiese levantado y totalmente enfurecido iría a David y a lo mejor hubiese acabado con su vida. Por eso, cuán importante es cortarle la cabeza al gigante, cortarlo de raíz. Cuán importante es que tú y yo nos aferremos a las promesas de Dios. Cuán importante es que tú y yo confiamos en el poder de Dios actuando en cada una de nuestras vidas, en medio de esos gigantes que muchas veces nos encontramos, ¿verdad? Da igual la estatura que tenga, da igual las características que sean, no te dejes vencer. Recuerda que para vencer a un gigante es necesario cortarle la cabeza. Y eso significa sacarlo totalmente de nuestra vida, de nuestro corazón. Por eso, si queremos ser vencedores, tenemos que cortar al gigante de raíz. Como dije antes, David no fue en sus propias fuerzas, no fue una persona que fue en su propia sabiduría, en su propia inteligencia, sino fue una persona que fue en el nombre del Señor. Fue una persona que dejó la situación en las manos de Dios. Él dice, tú vienes ante mí con espada y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor. Cuán importante es, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, ir en el nombre del Señor, dejar la situación en las manos de Dios si queremos salir victoriosos. Que el Señor nos ayude y en cada situación confiemos plenamente en Él, en sus promesas. Dios te bendiga.